¿Cómo están, hermanos y hermanas? Un gusto de saludarles en este día, martes 8 de junio. Desde acá, de este lugar donde transmitimos en la ciudad de Irving, Texas, para el mundo, estamos compartiéndoles este estudio que traemos todos los días, como es el de la lección de la escuela sabática. Agradecemos su compañía con nosotros, su sintonía, y esperamos ser de bendición para sus vidas. Este día me acompañan para desarrollar el estudio mi querida hermana Claudia Bonilla y mi querido hermano Benjamín Álvarez. Hermana Claudia, bienvenida, ¿cómo está? Bendecida, pastor, gracias por la invitación, gracias por invitarme a estudiar esta lección tan interesante y de mucho aprendizaje. Amén. Hermano Benjamín, bienvenido. Gracias, pastor. Igual muy contento y bendecido por estar en estas oportunidades de estudiar la lección, y no hay duda de que los que más aprendemos somos nosotros, porque somos bendecidos con el estudio de este día también. Amén. Quiero aprovechar para pedirles sus oraciones para que pronto podamos tener la aprobación de parte de la oficina del condado, allí en la área de Shepherd, Texas, y así poder nosotros dar inicio a la construcción del centro de estilo de vida La Verdad Presente, centro de capacitación en estilo de vida La Verdad Presente. No hemos comenzado porque estamos esperando la aprobación de los permisos y estamos pidiendo oración para que todo se haga en el tiempo de Dios también, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude para que podamos obtener ese permiso. Mientras tanto, agradezco a los que siguen apoyándonos con sus recursos que envían a través de diezmos, ofrendas y donaciones especiales. El número para llamar y aportar es el 214-881-4029 o el WhatsApp más 1-214-881-4029. Gracias a los que ya han enviado sus donaciones a través de Zelle, a través de PayPal algunos, a través de llamando directamente a ese número. Gracias a todos los que nos apoyan para que hagamos realidad este proyecto, que cuando nos vengan a dar el permiso, el dinero ya está para empezar y para terminar. Muchas gracias, hermanos. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Así que, hermano Benjamín, por favor, si puedes orar. Gracias, Padre, damos en esta hora porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos que desde el principio del estudio de este día, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Primeramente, perdonando nuestros pecados y haciéndonos aptos para hablar de tu palabra en este momento. Así que al abrirla queremos que tu Espíritu Santo nos guíe y que también guíe la mente, el entendimiento de cada uno de los que están viéndonos o escuchándonos en sus casas o en cualquier otro lugar. Que este estudio de este día sea de mucha bendición y de tu aprobación, y que sea de mucha enseñanza para nosotros. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El subtítulo de la lección de hoy es Reconociendo el llamado de Dios. ¿Quiénes fueron los que reconocieron esto? Lo veremos en el estudio. A ver, hermana Claudia, ¿cómo dieron frutos Cornelio y su grupo, revelando la evidencia de que de verdad habían abrazado plenamente la verdad presente para ese tiempo, lo cual pues los calificaba también para el bautismo? Amén. Les invito, hermanos, a buscar en sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10, del versículo 44 al 48, y dice así: Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu, porque los oían que hablaban en lenguas y que glorificaban a Dios. Entonces respondieron: Pedro, ¿puede acaso a alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Muy bonito esto, a mí me gustó mucho porque qué bonito esto donde dice
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué bonito cuando se escucha la palabra de Dios, la pureza que hay cuando se habla la verdad. Y que uno se queda, alguien que no conoce de Dios o que tiene una enseñanza equivocada y que se habla conforme así ha dicho Dios en la Biblia, se queda maravillado, es transformado, se transforma el corazón, la mente, el espíritu, entra en la persona y es una nueva persona en Cristo. A mí esto me gustó mucho porque esto lo he visto en personas que no conocían de Dios, en personas muy cerca de mí que no conocían de Dios y ahora tienen esta hambre de conocer cada día más de Dios, de aprender más de Él, porque quieren más, porque ellos han sido llamados. Conozco una persona muy cerca a mí de que antes no conocía de Dios, no sabía nada. Y esto que dice, que se quedaron y oían el discurso, estudian más, quieren aprender más porque ahora quieren predicarle a los demás que no conocen de Dios. A mí esto, yo siento que lo estoy viendo en las personas que yo conozco, que antes no conocían de Dios y que estudian cada vez más la Biblia, que están escuchando más las predicaciones porque quieren aprender más para poder hablar a otras personas del amor de Dios. No cabe duda que la recepción del Espíritu Santo no depende del bautismo, porque aquí ellos recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse. A veces pensamos de que la venida del Espíritu Santo solo ocurre después del bautismo, pero no. Aquí, miren ustedes, cómo antes de eso ya estas personas han sido bendecidas con la unción del Espíritu. Esto es algo muy bonito, como decía nuestra hermana, de cómo ya sobre estas personas se ha derramado. Y me gustan las palabras de Pedro cuando dice: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Sabe qué quiere decir Pedro cuando dice también como nosotros? Lo que está diciendo es que lo que ha ocurrido aquí en Cesarea, hermanos, es otro Pentecostés. Lo que ocurrió en Jerusalén con ellos, los discípulos, y que fueron llenos del Espíritu Santo, está ocurriendo aquí, en la casa de Cornelio. Ellos, dice, han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y por lo tanto, ¿qué le puede impedir a estos que también sean bautizados por el agua o del agua? Así vemos que mandaron, dice, a bautizarles. Hermoso esto, hermanos, porque pues cuando el Espíritu Santo se va a derramar, Él es soberano y Él determina cuándo se derrama. Hay algunos que ha sido después de su bautismo, en algún momento de su vida, que han sentido una manifestación maravillosa del Espíritu Santo. Otros, como Cornelio, antes de bautizarse, ya están experimentando esa lluvia. Así que eso, el Espíritu, siendo soberano, determina cuándo llena a una persona de sí mismo. Bueno, pero después de la labor misionera con Cornelio, surgió algo, Benjamín, y es que apareció una queja allí. ¿De qué se trató esa queja que debió afrontar Pedro de parte de sus hermanos de Judea? Sí, en la siguiente pregunta vamos a aclarar esa queja que hubo, y eso lo encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 11 y los versículos del 1 al 3. Hechos 11 del 1 al 3, y dice así: y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo: ¿por qué has entrado a hombres incircuncisos y has comido con ellos? Aquí ya a esta altura del libro de Hechos comienza a darse ya el evangelio a los gentiles. Y aquí se le está dando una lección a los judíos que se habían vuelto bien exclusivistas. Eran como muy celosos, que sentían que el evangelio era solamente para ellos.
Y como vimos la lección pasada, con la conversión del apóstol Pablo, aquí comienza a abrirse ya la oportunidad del espectro para que no solamente los judíos conozcan el Evangelio, sino que también los gentiles. Y muchas maravillas fueron hechas también entre los gentiles, como vimos aquí en la primera parte, que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, a pesar de que no eran judíos nacidos, o sea, no eran netamente judíos. Entonces ya el Espíritu Santo estaba aún usando a personas que no eran aparentemente del pueblo de Dios, que no eran del círculo, para extender el Evangelio. Y para eso se pensaba, el Espíritu Santo ya tenía preparado a Pablo, a Pedro y a otros discípulos, a otros apóstoles que estaban haciendo la obra, no solamente con los judíos en el círculo de los judaizantes, sino también con los gentiles. Ya empieza a abrirse la predicación del Evangelio con ellos y comienzan a verse manifestaciones del Espíritu Santo, especialmente también con los gentiles. Pero qué desprecio el que manifiestan los hermanos judíos para con Cornelio y su gente, pues los llaman incircuncisos y le reclaman a Pedro que por qué ha entrado en la casa de ellos. Oh, hermanos, el término incircunciso era un término que se usaba de una manera peyorativa, como decimos, despectiva, para referirse a las personas que no eran judíos. Estos no cabe duda que son personas, hermanos, que en vez de estar alegres por el fruto del Espíritu que se está manifestando, pues miren ustedes, se oponen. Nosotros vemos cómo esta tendencia se repite. A veces también logros que se destacan de lo que Dios está haciendo en la obra, algunos los ven así, con menosprecio. Los miran de una manera sin importancia. Es más, a veces hasta se oponen las personas a eso que el Espíritu Santo está haciendo. El otro día escuchaba a alguien que decía: no cabe duda de que Dios está bendiciendo a Advenimiento TV, que Dios está dirigiendo ese ministerio por los logros que está obteniendo en cuanto a la ganancia de las almas, por el alcance que está teniendo con esto de la predicación. Y esta persona reconoce que de alguna forma Dios en su misericordia pues está guiando este ministerio. Pero el que estaba oyendo le dijo: sí, a veces hasta el diablo les ayuda a esos para que hagan las cosas. Entonces ahí pude ver yo realmente de que hay gente que en vez de pues darle gloria a Dios, se convierten en opositores. Aquí Pedro, en vez de que sus hermanos estén contentos, sus hermanos judíos, cristianos judíos, en vez de que estén contentos de ver lo que está sucediendo con Cornelio y su gente, miren ustedes, en vez de gozarse con Pedro, le están reprochando, le están reclamando, y todavía sacan a relucir su fanatismo religioso al decirle incircuncisos. Qué triste es eso. Yo te animo a ti, hermano, hermana, que cuando aparezcan noticias relacionadas con el avance de la obra, tú también dale gloria a Dios, gózate con esos informes y no estorbes con tus comentarios. No seas despreciativo como lo hicieron en este caso los cristianos judíos. Así vemos entonces que, pues, lamentablemente actuaron en aquel tiempo con el informe de Pedro o con el testimonio de lo que estaba ocurriendo allá con Cornelio. Qué interesante que en vez de recibirlos en la iglesia, estaban con sus prejuicios prácticamente rechazándolos. A ver, el don de profecía, hermana Claudia, ¿cómo nos habla sobre esto? Dice: cuando los hermanos de Judea oyeron decir que Pedro había ido a la casa de un gentil y predicado a los que en ella estaban congregados, se sorprendieron y escandalizaron. Temían que semejante conducta, que les parecía presuntuosa, hubiese de contrarrestar
sus propias enseñanzas. En cuanto vieron a Pedro después de esto, le recibieron con severas censuras, diciendo: ¿por qué has entrado a hombre incircunciso y has comido con ellos? Los Hechos de los Apóstoles, página 114. Ellos lo estaban haciendo exclusivo, solo para ellos. Nadie más podía entrar. Pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener el Evangelio, de ser llamados hijos de Dios y de ser llamados a hablarles a otros acerca de Cristo. Así es. Bueno, vamos a seguir entonces, hermano. Bueno, usted nuevamente, hermana Claudia, luego de relatar su experiencia proveniente de la visión de Dios, ¿qué enfatizó Pedro y cómo recibieron sus hermanos este razonamiento? Miremos si entraron en razón al final, ¿verdad? Y qué significa también esto hoy en día para nosotros. Dice el libro de Hechos 11, del 15 al 18. Dice: cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros, al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Qué bonito! Amén. Hermoso esto, pastor, que dice, ya no es exclusivo solo para un grupo, para todos. Entraron en razón, gracias a Dios. Entendieron Sí. que ya no es solo para nosotros, ahora ellos también pueden serlo. Exactamente. Bueno, vamos al don profético, hermano Benjamín. Sí, el don profético siempre en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6 y las páginas 85 y 86, aclarando esta pregunta o ampliando esta respuesta, dice: pensar en la compasión y el tierno amor de Dios hacia aquellos que andan en busca de luz y oran por ella debiera proporcionar un gran estímulo a los dirigentes de nuestra obra. Muchos me han sido presentados como Cornelio, es decir, hombres a quienes Dios desea relacionar con su iglesia. Sus simpatías acompañan al pueblo que observa los mandamientos del Señor, pero son retenidos firmemente por los vínculos que los atan al mundo. No tienen el valor moral para unirse con los humildes. Debemos hacer esfuerzos especiales por estas almas, pues en vista de sus responsabilidades y tentaciones, requieren un trabajo especial. Por la luz que se me ha dado, sé que un claro, así dice Jehová, debe dirigirse ahora a los hombres que tienen influencia y autoridad en el mundo. Son administradores a quienes Dios ha confiado cometidos importantes. Si quieren aceptar la invitación, Dios los empleará en su causa. Aquí está ampliándose el espíritu de profecía en cuanto a esta pregunta, como la manera especial como Dios llegó a los gentiles. Y antes de estos versículos que leímos, estaba la visión que recibió Pedro en cuanto al lienzo que decía que bajaba y que había cuadrúpedos y que había reptiles y todo eso. Y que es un versículo que la gente ocupa para decir de que hay que comer de todo, porque se le dijo a Pedro en la visión: Pedro, mata y come. Entonces lo ocupan para excusarse en el hecho de que la Biblia permite de que comamos de todo, porque se le dice mata y come, y dijo Pedro: pues yo nunca he comido nada de esas cosas inmundas. Pero el hecho era de que se le estaba dando ahora el Evangelio no solamente para los judíos, sino que también estaba ampliándose para los gentiles. Entonces aquí Cornelio también está siendo usado, y dice la hermana White de que pues la obra que ellos estaban haciendo en las iglesias, ya llevando el Evangelio de los gentiles, es
pues es grandiosa la obra, y gracias a ello nosotros también como gentiles alcanzamos, como no somos judíos, nacidos judíos, pero ya alcanzamos, gracias a toda esta obra que hicieron estos hombres, hemos alcanzado nosotros también conocer las maravillas de la palabra de Dios y vivir ahora en ella. Y esto que comenzó con los judíos ahora prácticamente se ha regado por todo el mundo, y Dios está mostrando su amor ya no solamente al supuesto pueblo de Él escogido, sino que a todo el mundo que ponga su amor, su esperanza en Jesucristo, tiene también la esperanza de la salvación. Amén. Pues vamos a pedir a Dios, hermanos, que nos ayude para nosotros no ser piedra de tropiezo para aquellos que vienen, pues, llegando, como decimos, a la iglesia, aquellos que el Espíritu Santo está trayendo, que no seamos piedra de tropiezo, hermanos, siendo prejuiciosos en contra de ellos, sino más bien creer de que el Espíritu Santo es el Señor, es el que determina y es el que está haciendo esa obra de que ellos vengan a los pies de Cristo. Hay que reconocer, hermanos, con la sabiduría de lo alto cuando alguien es llamado por Dios. Y en este caso, pues gracias a Dios que los judíos cristianos reconocieron y se quedaron maravillados. Pues de la misma manera nosotros también necesitamos reconocer cuando Dios hace la obra. Vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude. Gracias, Padre nuestro, porque una vez más nos muestras cómo debemos de reconocer que el llamado tuyo es soberano y es, Señor, a quien tú quieras traer a tus pies. Te pedimos que nos des la actitud correcta cuando se trata de los conversos en este tiempo a tu pueblo remanente. Ayúdanos, Señor, a no ser piedra de tropiezo, sino a gozarnos de que tu mano poderosa es la que está obrando. Gracias, Señor, que reconozcamos siempre que cuando hay frutos es porque el Espíritu tuyo está obrando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.